Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana Berta, formo parte del equipo de desarrollo de GeneXus. Qué presentación que me hicieron. Hoy, digamos, ahora estamos arrancando, bueno, un poco lo que estamos trabajando para lo que es la próxima versión, ¿no? Estoy acá un poco para seguir hablando de módulos, que ya empezamos a hablar hace un par de años. Cuando nos mostraron la iconografía que íbamos a hacer en el evento con estos tres mundos fabulosos, de qué cosas estamos imaginando para el futuro, con temas de películas, qué es lo que veíamos. A mí, que soy fanática de las películas, me vino a la imagen enseguida una, ¿no? Con estos temas oscuros y verdes. Supongo que a varios les pasó lo mismo, porque en el programa había 3 charlas que tenían Reloaded en el nombre. Bueno, me traje entonces a unos personajes de la película para que me acompañen un poco durante la presentación. El nombre de la charla es, en realidad, en Evolution 3 habíamos presentado módulos 1.0 y ahora lo que venimos a mostrar es qué es lo que vamos a tener en la próxima versión, cuál es la 2.0 y por eso el reloj de enganchado. La charla está básicamente repartida en 4 temas grandes, un poco, digamos, dar una pequeña introducción de lo que está hoy en Evolution 3, ver el escenario de KB Componentes, que los que nos vienen siguiendo, digamos, van a entender un poquito, pero bueno, vamos a después explicarlo, que es el caso que estamos encarando ahora con estos módulos 2.0. Todos los casos que estamos en estudio y después un poco ver la proyección de lo que tenemos pensado para la versión salto. Bueno, como comenté, los módulos ya existen, son una feature importante que salió en Evolution 3, digamos, bastante disruptiva para el tema de las KB, con una conversión y todo lo demás. Y que entonces, la idea un poco es qué es lo que queríamos resolver en esa versión en particular. Y el objetivo principal era comprender mejor la base de conocimientos, ¿no? Un tema que siempre nos venían, digamos, comentando, o que veíamos con varios clientes, era que era difícil, digamos, que una persona nueva encarara un proyecto, digamos, en GeneXus cuando tenía que entrar y a trabajar con esa solución de repente grande, y bueno, que aparecen todos los objetos y todo lo demás. La solución que encontramos en este momento fue la creación de módulos. Y se incorporó un nuevo objeto, que es el objeto módulo. Los que no estén más familiarizados todavía de repente con estos objetos, podrán preguntarse, como forma de categorizar, nosotros ya teníamos los folders, ¿no? Pero módulos no es solamente la creación de un objeto que nos permite organizar nuevamente los objetos dentro de la base de conocimiento, sino que es una feature que impacta a todos los objetos. Ahora, las transacciones, los webpanels, los procedimientos tienen una nueva propiedad que es la Object Visibility, y uno con eso dice si es ese objeto, digamos, que pertenece a un módulo, puede ser llamado o no desde otros, interactúa con otros módulos o no. Y bueno, esto lo que nos permite es, digamos, cada módulo nos deja definir una interfaz. Digamos, yo sé qué funcionalidad está exponiendo ese módulo, cómo puedo interactuar con el mismo. Y para completar, digamos, este escenario de entendimiento o de mejorar la comprensión, tenemos un diagrama que nos permite ver cómo los módulos interactúan unos con otros y ver qué objetos de un módulo, específicamente llegar al detalle de ver qué objetos se están comunicándose con objetos de otro módulo. Pero bueno, nuestros clientes, y sobre todo acá veo varias caras conocidas que tienen cabezas de conocimiento muy grandes, que son de los principales precursores o que han estado atrás fuertemente de esta feature, todavía tienen un montón de temas que no hemos podido encarar y que, bueno, es lo que queremos un poco agarrar ahora. Y algunos de estos que nos comentan y que están pendientes es que yo, cuando entro a trabajar en desarrollo GeneXus, tengo que trabajar, digamos, con toda la base de conocimiento. Así yo en realidad vaya a trabajar con una funcionalidad específica, ¿no? Sigo teniendo toda la base de conocimiento. Aquellas bases que son grandes, tenemos más de 10.000 objetos, la cantidad de objetos impacta fuertemente en lo que es la performance de desarrollo con GeneXus. El punto más principal, digamos,
que conocemos es el del F5 o el después tema de compilación. Cuanto más objetos, de repente más tiempo, hay que calcular el árbol de llamadas y todos esos temas existentes. Objetos duplicados, ¿a qué me estoy refiriendo? Muchas veces, bueno, aquellos que tienen de repente distintos proyectos saben que hay funcionalidades que son comunes a esos proyectos. Se desarrolla la funcionalidad y después se duplica o se copia, digamos, en otros objetos. Generalmente, no sé, digamos, tengo un procedimiento, genero el XPZ y lo utilizo en varias KBs. ¿Ah? Sería buenísimo, digamos, evitar esa duplicidad. Digamos, cualquier cambio que yo haga en una versión tengo que replicarlo seguramente en todas las otras KBs. Y el último punto que quiero nombrar ahora es el de propiedad intelectual. ¿Cómo puedo hacer para exponer de repente cierta funcionalidad, pero no conservar la forma en cómo la hice? Digamos, ¿ah? La proveo, pero cómo fue hecha, que no sea pública para todo el mundo. Para resolver o para atacar, digamos, estos problemas es que pensamos en el escenario de lo que es la KB componente. Vamos a arrancar dividiendo este caso, digamos, en 3 tipos, ¿no? Según su complejidad. Vamos por el más sencillo. API Integration, digamos, si vienen participando del evento, ya lo escuché varias veces en distintas charlas y la idea básica es que, bueno, ahora tenemos empresas que nos están exponiendo sus datos, tenemos un montón de funcionalidades resueltas en la nube y nosotros muchas veces queremos integrarnos con esta información que está apareciendo pública en la nube. Estos 2 casos que están puestos en la pantalla, el de Mercado Libre y el de Parse, los conocemos bastante en el equipo de desarrollo porque hemos desarrollado, digamos, se han desarrollado las soluciones básicamente durante el equipo. El caso de Parse me parece interesante. Si alguno no fue a la charla de la aplicación Liga de México, es un componente que utiliza la aplicación de la Liga de México y lo que le permite es enviar un montón de notificaciones. Ellos están hablando que durante un partido del Campeonato de Fútbol Mexicano mandan 300.000 notificaciones por segundo. Y esta solución que está en la nube les permite resolver ese tema, ¿no? Enviar las notificaciones cuando se hace un gol en el partido a todos los que son simpatizantes de ese cuadro, les llega la notificación a su teléfono, a su dispositivo, casi instantáneamente en el momento. Y la idea un poco es, bueno, pero estas 2 componentes, tanto de la integración con Mercado Libre, la integración con Parse, surgieron como una necesidad para resolver en cierta base de conocimiento, pero podríamos exponerla, se podría compartir para que alguien más pudiera utilizarlo. Son funcionalidades pequeñas lo que estamos hablando, y acá es donde venimos un poco a hablar del API Integration. La solución que resuelve Parse estamos hablando que son 12 procedimientos, 12 CTs. Digamos, es muy fácil generar un XPZ, mandarlo y que alguien más lo consuma, ¿no? Pero bueno, si sumamos, empezamos a sumar APIs que queremos integrar, el número de objetos que vamos sumando a la KB, digamos, va subiendo, ¿no? La idea es, bueno, ¿cómo podemos facilitar, o la idea va un poco, estas integraciones? Acá complicamos un poquito más el caso porque, bueno, GeneXus, el objeto principal o que tiene más potencia, digamos, es la transacción. Tenemos datos definidos. Y bueno, el GAM viene exactamente por el GeneXus Access Manager, el componente de GeneXus que resuelve la parte de seguridad. Pero la característica que tiene el GAM es que expone funcionalidad, digamos, cuando uno lo integra en su base de conocimiento, además de funcionalidad, viene con viene con su data store definido y va sobre base de datos diferente. La particularidad no impacta sobre mi base de conocimientos, la estructura de datos que genera, que requiere la generación de GAM. Y el tercer caso ya es el más complicado, digamos, el que lleva más, digamos, hay que pensar un poquito más, ¿no? Es cuando, bueno, el caso del RP, que básicamente es cuando tenemos la base de datos compartida, ¿no?
Hubo una charla sobre, digamos, el caso del RP de K2B, que ellos ya están modularizando. Generalmente ya las KB tienen una gran solución modularizada y tienen que integrar cada uno de esos módulos para proveer una solución final, digamos, a su cliente. Y la particularidad en este caso, bueno, es que tienen que tomar un montón de recaudos para el tema de compartir la KB. En resumen, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el escenario que queremos resolver? Bueno, tenemos dos KBs, una de ellas que está exponiendo un montón de, digamos, exponiendo funcionalidad, puede ser la resolución de un API, el caso del GAM también. Acá tenemos nombrados pantallas que podemos querer compartir, o el caso de eventos, que es utilizado mucho por los RP para personalizar después la implantación. ¿No? A esta KB que quiere proveer una funcionalidad la llamamos KB componente y vamos a nombrar KB cliente a aquella que quiere consumir esa funcionalidad. A ver, esto creo que no es nuevo. Muchos de ustedes dirán, esto lo estamos haciendo, digamos. El tema es que nos cuesta, digamos, integrar las dos bases de conocimiento. ¿Y cuál es un poco la idea atrás de módulos 2.0 o de este escenario? ¿Cómo podemos atacar los problemas que hoy mencionaba? Tratando de que, bueno, que esta integración implique que no me tenga que traer todos los objetos de la otra, digamos, que yo tenga que componer directamente, completamente la otra KB acá. Cuando ustedes activan el GAM, digamos, para poder utilizarlo, no le vienen 600 objetos que son los que componen la KB GAM a integrarse con su KB. ¿Tá? Y la idea va por ahí. Digamos, queremos utilizar lo que son los binarios. El código compilado, que ya lo tenemos, que ya lo estamos generando. Y bueno, ¿cómo podemos hacer para reutilizar entonces ese código que tenemos fácilmente desde la otra KB? Y la idea va por bueno, evolucionar, automatizar básicamente esa integración, facilitar la integración del código compilado con una base de conocimiento GeneXus. Lo primero que se nos viene a nosotros es, bueno, si considero el caso del API Integration que habíamos mencionado, yo ya tengo el código compilado. ¿Cómo facilito incorporar ese código que tengo generado en una KB nueva? Y vamos a tener que definir una interfaz, ¿no? La interfaz, y la KB componente expone la funcionalidad y tenemos que tener un mecanismo en la KB cliente que la consuma. Acá es donde entra un poco el tema de módulos, ¿no? Los módulos ya tienen definida, que hoy mencionamos, ya tienen una función, digamos, una interfaz definida, ¿no? Qué funcionalidades ponen, qué objetos puedo acceder de ese módulo. Y bueno, la idea es, a partir de esa definición que yo ya tengo, generar una interfaz y consumirla desde la KB cliente. Con la particularidad, ¿qué es lo que quiero? Que la KB cliente digamos, voy a tener que definir, voy a ver esos objetos, eran públicos del módulo, pero no quiero que me generen nada, digamos. Hoy un mecanismo para hacer esto es seguramente si ustedes quieren consumir y generar un external object, pueden comunicarse directamente con el binario. El tema es que generar el external object implica un cambio también en la compilación, digamos, ¿no? Cómo evitar esas cosas. Bueno, pensando un poco, cómo temas cuando queremos integrar dos bases de conocimiento, uno de los casos más interesantes es los nombres duplicados. No lo mencioné anteriormente, pero digamos, cuando uno empieza a utilizar módulo, lo que nos permite, aquellos objetos que son hijos del módulo, es decir, yo puedo tener, por ejemplo, dos procedimientos con el mismo nombre en distintos módulos. Pero todavía en Evolution 3, vamos a decir, tenemos objetos que son globales. Es el caso de los atributos, de los dominios, de los temas, digamos. Hay objetos que todavía son globales en la KB. Si yo estoy desarrollando una solución que después quiero compartir, digamos, mejor dicho, estoy desarrollando una solución, de repente en el momento no estoy pensando en compartir, desarrollo mi solución, necesito mi tabla de usuarios, genero la tabla de usuarios,
con los nombres de atributos que me corresponden, y de repente después veo que, bueno, esto lo puedo encapsular, lo puedo distribuir, y seguramente yo vaya a conflictuar con las soluciones de alguno de ustedes, digamos, ¿no? Ustedes también van a tener una tabla de usuario con los nombres de usuario. Entonces, lo que viene para este caso es que queremos que todos los objetos de la base de conocimiento tengan módulo y resolver este problema de bueno, no tener que preocuparme cuando vaya a exponer la funcionalidad si voy a estar conflictuando después con algún objeto que el que vaya a consumirla lo tenga en la KB. Nosotros ya teníamos los nombres calificados, digamos, ¿no? El cambio ahora que cuando estamos usando módulos es ya no tenemos tipo nombre como identificador del objeto en la base de conocimiento, sino que el módulo forma parte del nombre globalizado, vamos a decir, del objeto. Y ahora también queremos, digamos, usarlo, digamos, para los atributos y para, digamos, la idea es todos los objetos en la KB van a tener módulo. Con estos dos casos anteriores, digamos, estos dos temas anteriores, consideramos que estamos resolviendo un poco el escenario, resolviendo completamente el escenario de la integración con el API. Sería muy sencillo, genero los binarios, genero la interfaz y de otra base de conocimiento lo puedo utilizar. Pero si entonces vamos complejizando el caso y consideramos el caso del GAM, el punto principal es que yo tengo una estructura, tengo una base de datos y las estructuras se van modificando, van evolucionando a través del tiempo. Yo voy a tener que manejar versiones. Y acá todos conocemos que a medida que los datos evolucionan, digamos, nosotros vamos generando reorganizaciones e impactando que tenemos que impactar cuando las queremos consumir desde el otro lado. La idea va por automatizar estas reorganizaciones. Tenemos que saber la KB componente tiene que, bueno, para su primera versión generar una reorganización y cuando evolucione y genera una segunda versión vamos a tener que generar la reorganización que nos permite ir de una versión a la otra. Y la KB cliente, tenemos que tener un mecanismo que nos permita aplicar las reorganizaciones y en el orden adecuado. Y esto es la idea principal, digamos, para poder atacar el caso del GAM. Y bueno, ¿y qué pasa con la integridad referencial, ¿no? El punto quizás principal cuando estamos ya compartiendo la base de datos. Bueno, vamos a tener que definir restricciones, tener consideraciones de las operaciones que vamos a poder ejecutar o no. Pero la idea es, estamos pensando siempre en automatizar, ¿no? En mejorar qué cosas, digamos, vamos a poder decir qué cosas podemos hacer, qué cosas no. La idea es, en este caso, digamos que la KB componente está exponiendo una tabla de usuarios. La idea básica es la KB cliente no va a poder modificar, esta es la principal restricción, no se va a poder modificar esa estructura. Sí voy a poder definir integridad referencial contra esa tabla. Y bueno, tenemos digamos, en proceso de spec, de especificación, de ver todos los pasos que necesitamos, de que cuando tenemos que aplicar la reorganización que mencionábamos de repente anteriormente, tenemos que tener algún mecanismo de levantar temporariamente esas referencias de integridad definidas, ejecutar la reorganización y cuando termina el proceso volver a definir la referencia de integridad para que nuestra base de conocimiento quede definida como está considerada. Y bueno, ¿y qué va a pasar con todos estos binarios que estamos comentando, que estamos generando y que nuestra KB componente va a manejar versiones? Podemos tener un montón de versiones. Y acá entra en juego un nuevo componente que digamos, que tenemos que desarrollar todavía, que es el GeneXus Module Manager. La idea básica del GeneXus Module Manager está basada en lo que son los Package Manager que están hoy manejándose, como Maven, Nugget, y tenemos algunas particularidades. Que cada versión nuestra, digamos, cada versión de interfaz puede estar en diversas plataformas. Y además, plataformas con DBMS, digamos, ¿no? Digamos, pensando un poco en lo que es el GAM hoy,
cómo lo generamos, cómo lo distribuimos en el setup de GeneXus. Hay 6 implementaciones, de binarios, las respectivas combinaciones de plataforma para Ruby, C# y .NET contra MySQL y SQL Server. ¿Ah? ¿Quién va a manejar entonces esa diversidad de versiones? Bueno, la idea es el GeneXus Module Manager, ¿no? La KB componente va a exponer los binarios a este nuevo integrante, digamos, y la KB cliente le va a pedir a ver qué opciones tengo. ¿Qué opciones? Perdón, me están tomando el tiempo, estoy yendo un poquito de tiempo. La KB cliente va a tener entonces, digamos, a ver qué opciones, qué puedo incorporar yo en mi base de conocimiento y si está disponible para esta plataforma que yo tengo definida en mi base, básicamente. Yo quería mostrarles algo en lo que estamos trabajando, básicamente como para entrar, conceptualizar algunos de estos cambios. A ver si yo salgo de la... Sí, dupliqué. Creo que no. Ahí está. Rápidamente mostrar, tengo una KB, digamos, esto es lo que está haciendo, resuelve una conexión con IMDb, que es un sitio de películas, ¿no? Tengo definido un módulo para conexión, tengo objetos, estos que están en itálica son privados. Yo puedo ver la definición de la interfaz del módulo, donde aparecen solo los objetos públicos. Voy a poner ahora uno más. Público. Y la idea es, bueno, voy a tener un mecanismo para publicar, digamos, esta interfaz. A decir que es la 1.4, estuve haciendo varias pruebas. Y ahora lo que tenemos que hacer es, básicamente, generamos los binarios, generamos, en este caso que estoy en C#, generamos una DLL, expongo la interfaz, esto que vemos, acá estoy exponiendo la interfaz, acá se compiló. Y bueno, ahí ya está, ya expuse, digamos, la funcionalidad que yo quería, ¿no? Tengo luego otra KB, que es una sencilla nada más, que quiero consumir el otro. Tener el GeneXus Module Manager me muestra, la idea es que me muestre qué paquetes tengo, qué versiones están. Esto lo que va a hacer, digamos, importarme la interfaz. Ahí está. Tenemos aparece un nuevo nodo, en este caso de referencias, digamos, donde tengo, acá pueden ver que los objetos que aparecen son solamente los objetos públicos que yo había definido en la interfaz. Yo puedo empezar a utilizar, definir una variable. Y acá tengo un par de una llamada, digamos, al objeto search by title, que es este que está acá abajo, ¿no? Si yo veo los objetos que importé, tienen algunas particularidades que, digamos, solamente tengo la información que requiero para poder comunicarme con ese objeto. No veo el source, veo las reglas. No las reglas todas, veo la parm, que es la que necesito para hacer la llamada. Veo qué variables están definidas porque las uso seguramente en la parm. Y las estructuras que digamos, CSS,
el caso de las estructuras es la estructura en sí que yo necesito para poder utilizar. ¿Ah? Bueno, yo ahora integré las llamadas. Esto es un poco, yo no distingo dónde está este objeto, si está en mi KB o si está definido en el módulo externo, digamos, que está compilado, que estoy utilizando, digamos, con el que me estoy integrando. Eso básicamente lo que hacía es, cuando le doy View, me abre, entonces busca el IMDb, la película, y me muestra y me integra. Así que, bueno, rápidamente esa fue la demo. Empezamos, digamos, a trabajar en lo que es el escenario de API Integration. Con eso tenemos definido ya resuelto en etapa de prototipo, ¿no? Cómo integrarme rápidamente con la base de conocimiento. Y bueno, en el evento otro tema que he escuchado muchas veces y repetidamente es el tema del cloud, digamos, y ahora nos preguntaban en el cara a cara también, si, digamos, ¿qué vamos a tener en el cloud? Y la idea un poco, bueno, es integrar. Entonces, yo poder, de estos binarios que yo estoy copiando localmente, ¿necesito copiarlos realmente locales o poder utilizar este módulo como un servicio? Y la idea es trabajar en una implementación en la cloud, que cuando yo genere, digamos, los binarios no queden localmente en algún lado, sino que se expongan en la nube. Lo que necesito es generar la interfaz para que sea consumida por la KB cliente, digamos, e integrado esto con el GeneXus Module Manager es el que va a saber, digamos, si tengo que generar una llamada REST cuando hago el call al objeto, porque los binarios están en la nube, o si me tengo que actualizar básicamente, o si me tengo que traer la DLL para poder incorporarla al proyecto en forma local. Y bueno, a ver, ¿qué podemos esperar de estas cosas que estoy mencionando en Salto? Que lo que tiré básicamente son los principales temas que queremos atacar para resolver aquellos problemas que habíamos visto al principio, ¿no? Y bueno, a ver, empezar a atacar estos dos problemas, que básicamente lo que yo requiero es definir bien, resolver el tema de definir la interfaz y cómo consumirla, definir el tema de la duplicidad de nombres y atacar aquello que hasta los atributos tengan módulo. Este es un cambio que nos pega nuevamente en lo que es el core de GeneXus. Cuando hicimos módulos, tuvimos que hacer cambios desde el IDE hasta la generación. Ponerle un atributo módulo también nos impacta, es un cambio muy grande, que no es muy visual, de repente no llega mucho al usuario final, pero nosotros, digamos, tenemos que hasta volver a modificar los algoritmos de normalización para poder soportar, digamos, esta feature. Y el caso del RP, digamos, ese de repente es el que en este momento tenemos un poco más de que nos falta trabajo, digamos, que nos falta análisis. Todo, digamos, se nos han acercado muchos, sabemos cuáles son los problemas, tenemos que trabajar más en ver, bueno, cómo resolver el caso de compartir la base de datos, ¿no? Ese es el principal problema que tenemos. Tenemos definidas ya algunas restricciones, sabemos que no vamos a poder modificar la tabla que viene definida por el AKB componente. Y seguramente haya muchas más que, bueno, veremos de ir levantando a medida que la solución se va consolidando. La idea es que si no están usando módulos, todas estas funcionalidades o temas que estamos exponiendo van a ir arriba de los módulos. Así que la primera recomendación sería, bueno, en Evolution 3 empezar a usar módulos, empezar a definir la interfaz de cada módulo, definir bien cuál es la interfaz de ellos. Y arriba de eso nosotros vamos a evolucionar. El prototipo que mostré es un prototipo, digamos, no está en la versión Salto, en los night builds, digamos, en el proceso de beta en este momento. Es un tema de prototipo, digamos, que estamos evaluando, lo estamos trabajando internamente, estamos validando las ideas. Como mencioné, son cambios
muy grandes que tenemos que hacer, entonces no queremos romper, digamos, el proceso de beta de otras features, pero a medida que vayamos complementando funcionalidades básicas, vamos a empezar a mover y van a poder empezar a probar estas cosas. Y bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido. Esto, digamos, es lo que estamos pensando. Salto está pensada para mediados del año que viene y vamos a estar trabajando fuertemente en todos estos temas. Muchas gracias.